Muy buenas amigas y amigas de YouTube, sean todos bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar hablando de Predator Badlands, una película que salió recientemente, bueno no tan recientemente, pero yo sí la vi un poquito más reciente porque vamos a partir del hecho de que no tenía yo en un principio muchas expectativas de la película, se sabía que iba a salir. Y me llamó un poco la atención este concepto que querían hacer de que fuera el Yautja, en este caso el depredador, como se le conoce comúnmente, el protagonista de la película. Pero he de decir que yo tampoco soy el mayor fan de la franquicia Depredador. Quiero decir, no me he visto la gran mayoría de pelis, solamente me he visto otras dos aparte de esta, que vienen a ser pues la original y la de Prey. Entonces tampoco es como que me emocionara tanto ver la película, pero empecé a ver que estaba teniendo una muy buena recepción y una muy buena crítica. Y coincidió que fui a ver el estreno de Wicked for Good, película a la que también le haré su respectivo video. Y tenía tiempo para ir a ver otra función, entonces dije, venga, vamos a ver qué tal. Y la verdad es que salí muy sorprendido, pero muy sorprendido con lo que tiene esta película para ofrecer. Así que vamos a hablar un poquito de eso. Lo principal pues es obviamente este cambio de enfoque. Estamos acostumbrados a que el Yautja viene a ser la amenaza de la que los protagonistas deben defenderse. Sin embargo, en este caso viene a ser el Yautja el protagonista al que seguimos en esta historia, que en este caso viene a ser este personaje llamado Dec. Y no sé yo, déjenme en los comentarios y respóndame ciertas dudas que pueda tener respecto a la franquicia. No sé si esta sea la primera vez o de las primeras veces que se explora tan a profundidad lo que es la cultura de los Yautja y sobre todo su lenguaje también es algo que me llamó mucho la atención que abordaran, ya que constantemente en la película pues tenemos este lenguaje creado para esta especie alienígena, siendo que nuestro prota lo habla. Y todos sus diálogos son en este lenguaje, no los traducen directamente. Entonces eso es muy interesante, eso me gustó. Y me gustó que fuera tan constante, o sea, que tuvieran realmente un lenguaje creado para esta especie. Y que hasta si la ves lo suficiente, hasta ciertas palabras, ciertas frases se te pueden quedar. Lo cual me gusta muchísimo. Déjenme en los comentarios, no sé qué tanto se haya abordado todo esto en otras películas. Del mismo modo su cultura, como ciertos miembros de tal, como que los eslabones más débiles son eliminados, o este punto de entregar una presa valiosa para ganarte lo que es el camuflaje, entre otras cosas, que me pareció muy interesante cómo iban abordando. Me gusta que todo el inicio es de los Yautjas, de Dec con su hermano, este conflicto con su padre, y como poco a poco es llevado a esta misión en la que trata de superarse a sí mismo, demostrar lo que vale, conseguir su presa muy ambiciosa, ya que es una criatura que ningún otro Yautja ha podido cazar jamás, lo cual después descubrimos que es porque básicamente la cosa es inmortal, entre comillas, porque al final la consiguen eliminar de cierta forma, pero se regenera sin importar el daño que le hagas, no importa incluso si la decapitas, se vuelve a juntar, lo cual lo hace una presa bastante formidable, pero al mismo tiempo bastante complicada. En este caso, esa misión lo lleva a encontrarse con otros seres, con otras criaturas, o en este caso compañeros muy peculiares. Entre ellos tenemos a Thea y a Bud. Que bueno, Thea es una sintética, que aquí sí el personaje no se comunica directamente con el Yautja en su lenguaje, ella sí habla en inglés, lo cual, bueno, en inglés o en el idioma que estés viendo la película, porque el caso, y esto me gustó cómo lo abordaron, es que tiene una configuración en la que independientemente cuál sea la especie con la que se esté comunicando, esa especie la escuchará hablando su propio lenguaje. Es algo muy práctico también para la película, porque entendemos que Dec lo escucha en el lenguaje de los Yautja y nosotros lo escuchamos en el nuestro.
Lo cual me parece muy bueno. Me gustó mucho cómo manejaron eso. Y el personaje de Thea, de por sí, es un personaje muy encantador que a mí me gustó muchísimo desde el primer momento. Hace de la película un tono mucho más ligero, con ciertos toques de comedia, que no estamos acostumbrados tampoco a ver de esta manera en estas películas. Pero creo que en esta funciona muy bien, ya que hace un muy buen contraste con la personalidad de Deck y que él está tan enfocado en su misión, mientras que en este caso Thea es todo lo contrario. Thea está siempre parloteando, siempre con un positivismo muy particular. Y me gusta la dinámica que tienen, como en gran parte de la película ni siquiera tiene sus piernas, entonces la carga como mochila, la trata como una herramienta, porque se supone que un Yautja te debe cazar solo. Pero ella no cuenta con una compañera porque a fin de cuentas es sintética. Entonces es más como una especie de herramienta de apoyo. Y poco a poco pues se va desarrollando una amistad. Ahora sí que la trama tampoco es como que muy arriesgada, porque siento que ya hemos visto muchas veces esta dinámica del grupo que se forma accidentalmente, con objetivos separados, que finalmente por cuestiones de la trama termina creándose como que esta familia, ¿no? Terminan siendo ellos un equipo muy propio, sus motivaciones se alinean. Y el personaje que antes quería estar solo ahora ya se siente más cómodo con el grupo y cosas así. Que al final se acaban enfrentando a otro personaje que era en un principio aliado de otro miembro del grupo, que terminan enfrentándose. Muy en la era de hielo, diría yo, pero en este caso me funciona por todo el universo que plantean, todo este planeta, su fauna, su flora. Y como en algún punto el protagonista de que se da a entender que es un Yautja inferior por algún motivo, algo en su formación, no es, digamos, un miembro de la especie muy fuerte, pero se las arregla y aprende de todo lo que va viendo en la trama, que eso tampoco es nada nuevo que no se haya visto en otro lado, pero me gusta cómo lo abordan aquí, cómo esta información que le va dando Thea sobre cómo interactuar con este planeta y las criaturas que lo habitan, finalmente lo termina aprovechando. Todas las cosas a las que se enfrenta en el primer acto terminan siendo claves para que él mismo fabrique su propio arsenal en el tercero. Que eso diría que también fue mi parte favorita de la película, como finalmente acabó utilizando todo eso para crear su propio arsenal muy único, cuando pues le es despojado de todas las herramientas típicas de los Yautja. Por otro lado está el personaje de Bot, que bueno, es un changuito, o bueno, una changuita, una criatura bastante curiosa, que después acabamos descubriendo realmente qué tipo de criatura es, pero que está ahí y me gusta cómo se va relacionando poco a poco con Deck, ya que a pesar de ser una criatura aparentemente inferior, tiene cierto entendimiento. Y sin quererlo termina volviéndose parte esencial del grupo. Que es bastante resistente también. Muy hábil a la hora de enfrentar a las amenazas que las atacan. Me gusta el hecho de que, a pesar de que parece una criatura sin más, otro ser que habita en esa tierra, realmente, a pesar de su tamaño, a pesar de tal de que se ve tierno, es un cazador también. Y se enfrenta a la misma presa que Deck estaba tratando de capturar en cierta parte de la historia, lo cual me gusta porque al final acabamos descubriendo que también estaba destinado a ser un depredador, este pequeño, o esta pequeña Bot, que es hembra. Me gusta el grupo que se forma, como digo. Me gusta que tenemos al protagonista, que es como que medio duro, porque al mismo tiempo sí se llega a abrir en ciertos momentos con el resto del grupo, se siente en confianza y que realmente, a pesar de que tenga esta idea de cazar solo, disfruta de la compañía. Y Tessa, como ya mencioné, como ese personaje que aligera las situaciones, que es de bastante ayuda en muchos momentos y que da este aire de armonía a este equipo. Y Bot, que viene a ser como la mascotita. Me gusta mucho y creo que funciona muy bien. Y me gustaría que volvieran a aparecer, que hubiera alguna secuela, o que de algún modo la saga nos lleve a reencontrarnos con este equipo, ya que el final quedó en cierto modo abierto. Así que me gustaría saber más de ellos. Y pues
Hablando de Thea, que lleva a mencionar a Tessa, pero eso todavía, o sea, sí tiene que ver con este punto. Me gusta que esta película sigue la línea que ya me había gustado mucho de Alien Romulus, que es de dar un poquito más de foco a los sintéticos, ya que son unos personajes, un tipo de seres que existen en este universo, que ya se habían visto antes, pero que me gusta que los estamos viendo un poquito más a profundidad, entendiéndolos más, ya no solo como herramientas, como diría Deck en un inicio, sino que encima podemos conocerlos más a profundidad, darnos cuenta de que tienen emociones genuinas, de que pueden llegar a desarrollar sentimientos, y explican aquí un poquito del por qué del por qué pueden, del por qué lo hacen, que tiene una función más práctica de lo que parece. Pero es algo que ya veíamos en Alien Romulus y que me gusta mucho que aborden, ya que creo que es interesante explorar cómo estos personajes pueden llegar a ser más, pueden llegar a lograr más, pueden llegar a ser incluso más entrañables que muchos personajes humanos. Y en esta historia en la que prácticamente no hay ningún personaje humano, precisamente Thea viene a traer ese lado de humanidad. Digo, a final de cuentas vino a ser creada a imagen de los humanos, un poquito con su filosofía, pero sigue siendo sintética y aún así todo en ella es muy muy genuino. Incluso su amor por Tessa, su hermana, que en un principio no la considera una hermana porque no es un concepto que existe entre los sintéticos, pero se identifica con el concepto gracias a Deck. Y la llega a querer muchísimo, a pesar de que finalmente descubre que para Tessa no es así. Tessa no tiene esa misma humanidad, lo cual es curioso porque ahí ves que no todos los sintéticos piensan y sienten igual. Incluso si Tessa llegó a admitir que tuvo sentimientos por Thea, al final ella sí llegó a conectar más con la idea de que esto es un impedimento para la misión, no puedo seguir por acá. Mientras que a Thea le valió. La verdad es que a Thea para ella la misión era algo bastante secundario y realmente se dejaba guiar mucho más por sus emociones, lo cual es algo que me gusta, que eso pueda llegar a pasar entre personajes androides. Y si más películas o productos de esta franquicia abordan este tipo de situaciones con los sintéticos, o sea, a mí me va a encantar seguramente. O sea, me gusta que hagan ese tipo de cosas. La película a nivel visual también me parece brutal, ya que en estos últimos años no ha faltado la crítica a muchas películas blockbuster que utilizan muchos efectos especiales que llegan a sentirse demasiado falsos y hasta feos. Pero esta película es todo lo contrario y muchas veces me sorprendía cómo habían cosas que no sabía qué tan reales eran o no. Habían cosas que no te sabría decir si son efectos digitales, si son efectos prácticos. Hay cosas que es demasiado obvio que es un efecto digital, pero que aún así llegan a verse muy reales. Y me gusta que esté tan pulido y que realmente te llegas a sentir inmerso en este mundo en el que existen estas criaturas y que realmente te puedes llegar a creer que podrían existir sin problemas, que podrían ser reales. Y eso me encanta cuando algo visualmente está tan bien hecho que puedes llegar a sentirte inmerso. Me alegra que se estén probando este tipo de cosas, que se estén tratando de abordar nuevos tonos en estas franquicias, que no se estanquen siempre en la misma fórmula, que a veces puede ser arriesgado porque puede no funcionar. En muchos casos ha pasado que se intenta y no funciona. Pero acá creo que estuvo todo tan bien hecho, la narrativa tan bien construida, de modo que conectas de verdad con los personajes, a pesar de que sea una trama muy repetida. Te gusta vivirla con ellos y te hace encariñarte y sentirte un poco parte de este grupo, lo cual es un acierto enorme. Y para mí, que como digo, no he visto mucho de la saga, de las tres cosas que he visto, esto definitivamente me parece muy bueno. No sentí que fuera, o sea, no sentí que me gustara más lo otro. Creo que está muy a la par, muy al nivel. Y una digna película de esta franquicia que, como digo, nuevamente espero que más películas aborden este punto de vista. Y siendo un universo tan vasto en el que hay tantos planetas alienígenas y tantas cosas, pues que se sigan atreviendo a explorar más ese otro lado y no estar siempre enganchados al punto de vista de los humanos, porque creo que eso da para mucho juego. Este viene siendo mi opinión. Ustedes, los invito a que dejen la suya en los comentarios. ¿Qué esperan ver en esta franquicia?
Me recomiendan alguna otra película que no haya mencionado. Como digo, solo vi la primera de Depredador, la de Prey y esta. Entonces si tienen alguna otra recomendación de la saga, apreciaría mucho que la dejaran. Y me gustaría también seguirme involucrando más en este universo, porque cada vez lo disfruto más. Por aquí voy dejando este video. Ya saben que apoyan mucho el canal si se suscriben, y así tampoco se pierden más videos que vaya subiendo en un futuro, que hablamos de diversas series y películas aquí en este canal de la Cineteca. Y por supuesto también apoyan mucho dejando sus likes y sus comentarios para que se posicione el video y pueda llegar a más personas. Nos vemos en la próxima cacería. Chao, chao. All eyes on me, say the word.